Bienvenido a tu podcast favorito de medicina, donde hablaremos temas médicos, cirugía, vivencias en el hospital y más. Bienvenido a Cirugía Entre Amigos. No es una ley, pero a pesar de que es variable, porque puede ser por eso, o muy variable. Después de la clínica, en tumores cerebrales sobre todo, sí es muy importante un estudio de imagen muy específico. Muchas veces me ha tocado a mí que cuando llega un paciente referido con sospecha de tumor cerebral, viene referido con estudios un poquito más sencillitos y no específicos. La resonancia magnética, como habíamos hablado antes, que hay diferentes estudios de imagen, la resonancia magnética para tumores cerebrales tiene que tener secuencias que son como filtros de cámara muy específicos para poder nosotros detectar las características o sospechar las características del tumor y establecer con mayor precisión ¿qué tipo de tumor es más probable que sea? ¿Por qué digo más probable? Porque la única manera de saber qué tumor es teniendo un pedazo extraído por biopsia o por cirugía y analizarlo en un microscopio. Tener la evidencia física de la composición de ese tumor vista en un microscopio. Esa es la única manera de saber qué tipo de tumor es. ¿Cómo sabías? ¿Cómo estás seguro de que el animal era blanco? Claro, porque tienes los pelos del animal en la mano. Exacto. Entonces, esa es la única manera de tener la certeza de qué es. La resonancia magnética, no obstante, nos ayuda para extraer cierto tipo de información, que les comento que son como estos filtros. Si le pones 10 diferentes filtros y los colores cambian, es un tipo de tumor. Si hace esto en uno de los filtros, pues es más probable que sea tal o cual. ¿Cómo reacciona al contraste? Por ejemplo, la resonancia magnética, típicamente para la mayoría de los tumores, amerita un contraste que se llama gadolinio, que circula por la sangre y dependiendo del tipo de tumor, va a pintar o hacer algo diferente. Entonces, el estudio de imagen complementa mucho, no solo para el diagnóstico, sino para la elección de tratamiento. ¿Por qué? Porque hay tumores muy profundos, hay tumores intermedios, tumores de diferente tamaño y hay algunos tumores que solo necesitan... Inalcanzables. Hay tumores que ni siquiera se operan, que son susceptibles a tratamiento o con medicamento o con radiación o con radiocirugía. Entonces, reconocer cuál va a ser la mejor estrategia para el tumor depende del conocimiento de los diferentes tipos de tumores y de las características en la resonancia. Lo que quiero decir es que la resonancia no solo es diagnóstica, también sirve para la planeación del tratamiento. Entonces, scan, por ejemplo. Claro, hay otras estrategias de imagen que pueden ser útiles y complementarias. Entonces, ese es el concepto. No es lo mismo que llega un paciente, hablando un poquito más de la clínica, y ahora hablando que no solo, a pesar de que consideramos encéfalo lo que está dentro del cráneo, que no propiamente está originado en neuronas, ¿no? Como un paciente que te pueda llegar, un hombre que no sería tan normal, un hombre de 45 años, 50 años, llegue a tu consulta y tenga manchitas de leche en la ropa y te dice, es que vengo preocupado porque mi esposa me hace burla porque me está saliendo leche del pezón, ¿no? Que es cosas que yo he visto en la consulta. Claro, parece muy raro, pero cuando uno se dedica a estas cosas, ve cosas más raras. Ajá, y es porque hay células que están generando que haya prolactina en abundancia y que entonces esté produciendo esta leche que no es normal. A la conclusión, algo que que se salga de tu normalidad debería llamarte atención y deberías de poner un poquito de cuidado en ello, ¿no? Deberías de poner interés en saber qué está pasando. Otro tipo de estas es, todos tenemos un ciclo determinado de crecimiento, ¿no? Una vez que ya alcanzaste la estatura promedio y que ya se cerraron tus cartílagos de crecimiento, etcétera, ya no deberías de crecer más. Si presentas en ese momento otro tipo de estas alteraciones de tumores productores de hormonas, que es de lo que estamos hablando ahorita, ya a partir de estos segundos, pueden producirte algo que se llama acromegalia. ¿Y qué es la acromegalia? Crecimiento de tus extremidades, que tus manos de pronto se pongan gruesas, como literal los deditos como salchichitas, de que las orejas, la nariz. Como Shrek. Sí, claro. De hecho, Shrek fue basado en un personaje que padecía de acromegalia. Eso es a lo que se llegaba, un luchador que padecía acromegalia. Tenía estas manitas en salchicha, la nariz muy prominente, la mandíbula, el mentón, etcétera. Claro, una alteración en el cerebro típicamente va a provocar cambios sistémicos en diferentes zonas y de diferentes causas. Y es con lo que uno se orienta para establecer la localización y posiblemente el tipo de lesión que se esté presentando. Entonces, cualquier síntoma o alteración
a nosotros nos obliga a concentrarnos en ello para utilizarlo como síntoma cardinal y de ahí partir para tratar de buscar dónde está el problema. El objetivo siempre es buscarlo. Aunque pienses que no está relacionado, puede estar asociado con otro, pero son cosas que se pueden salir de la normalidad, por ejemplo, ¿no? Pérdida de visión, pérdida de claro. La mitad de un campo de tu ojo, la mayoría de las veces ni te das cuenta, ¿no? ¿Cuántas personas se dieron cuenta que dejaron de ver de la mitad temporal o de la mitad que está más hacia afuera de tu vista porque chocaron 3 veces seguidas? ¿No? Es que no sé por qué choco y me lastimo el brazo cuando camino, me lastimo el dedo. Fíjate que hace poco estaba escuchando, casi no escucho la radio, pero pues iba en el auto y escuché una plática de 2 locutores y uno decía: es que yo desde hace unos años me pasa algo muy particular, eso es lo que decía él. Y no sé por qué como que atraigo los objetos, entonces me la paso pegándome en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, me golpeo con el hombro en todos lados, etcétera. La verdad es que no le llamé porque me dio penilla, o sea, interrumpí su programa y decirle: oye, ya te checaste, probablemente podrías tener un problemilla en tu campo de visión. Una hemianopsia bitemporal. Exactamente, es algo que no es normal, que puede ser gracioso, que tú puedes decir, no, pues me llama la atención, porque no vas a percibir como es inconsciente, es algo que integras de forma inconsciente. Normalmente no te das cuenta que ya no ves acá, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, la parte compleja de tener un tumor ahorita es que la mayoría de las veces el tratamiento va a ser quirúrgico, y creo que vale la pena comentar esto porque me ha tocado mucha gente que llega y te dice, oye, me dan proteína de aleta de tiburón y me están ya poniendo unos aceites esenciales para que se me quite este tumor. La realidad es que las probabilidades de que un tumor en cualquier localización del cuerpo se quite con cualquier tratamiento alternativo son 0%. El cuerpo deshace los tumores por sí solo. Cuando hacemos tumores probablemente pequeñitos todo el tiempo, a todas horas, 10 veces al día, pero el mismo cuerpo los deshace. Cuando un tumor es pequeño, el cuerpo lo deshace. Por eso escuchamos a veces casos de milagros inesperados en los que, oye, tenía un tumor y se le quitó. El cuerpo se encarga de hacer los tumores todo el tiempo, de corregir errores. Yo sí creo en los milagros. Yo sé que tú crees en los milagros, pero la realidad es que tenemos que concentrarnos en el tratamiento médico, no en el tratamiento milagroso. Y el tratamiento médico involucra... Nos estamos equivocando de podcast. Sí, te estás equivocando de podcast, definitivamente. Este es un podcast médico, no un podcast de medicina alternativa y milagrosa. La realidad... No estoy hablando de medicina alternativa y milagrosa. Para mí eso es medicina alternativa y milagrosa. Todo lo que cure sin ciencia es medicina alternativa y milagrosa. Okay. Entonces, el detalle aquí es reconocer las limitaciones de los tratamientos alternativos, que son gigantescas. El tratamiento de este tipo de lesiones es médico o quirúrgico. ¿Alguien a quien le diagnostican un tumor cerebral se va a morir? No. Sí, en algún momento, porque todos nos morimos, Carlos. La muerte es inevitable, todos nos morimos. Solo se mueren aquellos a los que olvidan. ¿Como Coco? Hay que trascender. Sí, claro. No específicamente como Coco, cuando tu nombre deja de ser. Yo creo que Alejandro Magno no ha muerto, todo el mundo lo sabe. Ya, muy bien. Muy pertinente el comentario. ¿De qué murió Alejandro Magno? Envenenado, probablemente. Ándale. Probablemente. No me consta, porque no estuve ahí. No, definitivamente a nadie nos consta. Pero bueno, la realidad es que no todos los tumores son mortales, no todos los tumores son igual de agresivos, muchos de ellos van a ser tratables cuando se detectan oportunamente, la mayoría requieren cirugía y se complementan con tratamientos médicos y con tratamientos de radioterapia. Es importante decir la mayoría porque no todos específicamente, ¿no? Hay algunos que de hecho una vez que lo diagnosticas con radioterapia o con manejo médico, ¿no? O son hallazgos. Sí, no todos se van a tratar igual, y muchos de ellos a veces cuando los quitas completos es curativo, no regresan nunca. Entonces tener un tumor cerebral no es sinónimo de muerte, no es sinónimo de catástrofe. ¿Por qué? Porque hay muchas alternativas para resolver las consecuencias negativas o a veces para curar el padecimiento, dependiendo del tipo de tumor que sea. Por eso la relevancia de no correr al médico, pero hacer las cosas ordenadamente. Postergar un diagnóstico se puede poner demasiado peligroso. Otra vez, encuentras tu destino en el camino que tomas para evitarlo. Entonces, por querer protegerte con miedo, que tienes algo muy malo, solito te generas consecuencias más negativas.